En este video vamos a ver las variables y los tipos de variables en C. Y te estarás preguntando, ¿qué es una variable? Pues una variable es un espacio en memoria en donde almacenas un dato. En palabras más simples, digamos que una variable es una caja en donde puedes guardar cualquier tipo de objeto. Y en este caso, esas cajas van a almacenar los tipos de datos que ya vimos, que principalmente son char, int, float y double. Y como ya te expliqué, una variable de tipo char es aquella que almacena caracteres como por ejemplo las letras del abecedario. ¿Y cómo se hace para declarar una variable en C? En C, a diferencia de lenguajes como Python o JavaScript, para declarar una variable también tienes que declarar el tipo de dato de esa variable. Y para la variable de tipo char, primero tienes que escribir el tipo de dato, en este caso char, seguido del nombre de la variable. Y hay un conjunto de reglas que nos dicen cómo se debe declarar una variable. Una variable puede tomar cualquier nombre que tú quieras, pero no tiene que iniciar con algún dígito o con algún carácter especial. Siempre tiene que iniciar con una letra y de preferencia que sea una letra minúscula. Después de poner alguna letra, entonces ahora sí puedes ingresar números, pero no puedes ingresar caracteres especiales. Es decir, una variable válida sería A1 o A2. Y una variable que no es válida es A asterisco, diagonal, o al signo de interrogación, o cualquier otro carácter especial. Esos no son válidos. Siempre hay que iniciar el nombre de alguna variable con alguna letra y posteriormente ya puedes poner los números o incluso también puedes poner letras mayúsculas o lo que tú quieras, siempre y cuando no tenga caracteres especiales. Ahora digamos que quieres declarar una variable que tiene dos palabras. Digamos que te piden un programa para calcular el sueldo bruto de algún empleado. El sueldo, al poder tener puntos decimales, entonces sería de tipo flotante, ya que recuerda que el tipo de dato flotante almacena números que contienen punto decimal. Y por ejemplo vamos a calcular el sueldo bruto, entonces tenemos que iniciar con alguna letra y de preferencia que sea minúscula. Y al llamarse la variable o al tener nosotros que calcular el sueldo bruto, entonces llamaremos así a la variable. Le ponemos sueldo y le ponemos espacio y le ponemos bruto. Y dirás, ¿esta es una variable válida? Pues no, no es una variable válida, ya que una variable tampoco tiene que tener espacios. Entonces, ¿cómo hago para separar las dos palabras? Pues para ello se utiliza algo conocido como camel case. Esto es la primera palabra de la variable en minúsculas y después enseguida y sin espacios la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. En este caso, la segunda palabra es bruto, por lo tanto la primera letra es la B y esta tiene que ir en mayúscula. U otra forma para separar las dos palabras es por medio del guión bajo. Y posteriormente ya puedes poner la letra de la segunda palabra ya sea en minúscula o en mayúscula. Es el único carácter especial que sí se puede poner en el nombre de una variable. Cualquier otro carácter especial no será válido. Entonces recuerda, si quieres declarar una variable que tenga dos palabras, puedes usar guión bajo o camel case. Cualquiera de esas dos es válida. Ahora, ¿cómo hacemos para asignarle un valor a una variable? Pues hay dos formas de hacerlo. La primera es declarando antes la variable y posteriormente le asignamos su valor. Primero tenemos que poner el nombre de la variable, después el signo de igual. Este signo de igual le dice al programa que queremos hacer una asignación y del lado derecho el valor que queremos asignarle a esa variable. En el caso de las variables de tipo char, para asignarle un valor, dicho valor tiene que estar entre comillas simples. En este caso le vamos a asignar la letra A.
y al final siempre tiene que ir el punto y coma. Otra forma de asignarle el valor a una variable es hacerlo en la misma línea. Por ejemplo, a esta variable de sueldo bruto le vamos a asignar un valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero poner el tipo de datos de la variable, el nombre de la variable, después ponemos el símbolo de igual y posteriormente el valor a asignarle a esa variable del lado derecho. En el caso de los tipos de datos que almacenan algún número, no es necesario colocar las comillas simples. Simplemente ponemos el valor que le queremos asignar a esa variable. Por ejemplo, sueldo bruto va a tener un valor de 6.5. Y esta sería otra forma de asignarle un valor a una variable. Y puedes hacerlo de la forma en que tú prefieras, aunque va a haber algunos programas en donde es completamente necesario que primero declaremos la variable y posteriormente le asignemos algún valor. Y ese tipo de programas los vamos a ver más adelante cuando ya lleguemos a realizar ejercicios. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que si por ejemplo tienes que declarar varias variables del mismo tipo, lo puedes hacer en una sola línea. ¿Esto cómo es? Digamos que tienes que declarar dos variables que van a almacenar un número entero. Entonces, primero pones el tipo de dato, que sería int, después una variable, y para declarar otra variable en la misma línea, simplemente la tienes que separar con una coma y ya después puedes poner el nombre de la otra variable. Y así con las variables que necesites, por ejemplo n3, n4, etcétera, etcétera. Y al final siempre tienes que poner punto y coma. E igualmente puedes inicializar el valor de la variable en la misma línea. Por ejemplo, n va a valer 6, n2 va a valer 4, etcétera, etcétera. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que el valor de una variable puede que no siempre sea el mismo, ya que este puede cambiar conforme la ejecución del programa y conforme el programa requiera. Esto quiere decir que le puedes volver a asignar el valor a una variable. Es decir, que digamos que durante la ejecución de tu programa, al principio n valía 6, pero por ejemplo, después de ciertas líneas de código, ahora es necesario que n tome otro valor, por ejemplo 10. Y esto es algo que se puede hacer, ya que el mismo concepto de una variable significa que su valor puede variar, o sea, sí que puede cambiar. Entonces, si tú estás buscando declarar una variable la cual su valor nunca va a cambiar, es decir, que su valor va a ser constante, entonces tú lo que tienes que declarar es precisamente eso, una constante. Entonces en el siguiente video te voy a enseñar cómo es la forma de declarar constantes en el lenguaje C.